Si te gusta que te narren cuentos, este espacio está creado para vos. Te sugiero que te prepares un café, un té o un mate y te dispongas a disfrutar de un buen momento. Estaré subiendo un video cada semana. Te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones, así no te perdés de ninguno. Si te gusta, te pido que me lo hagas saber con un like. También deja tus comentarios, los estaré leyendo con agrado. Y además podés compartir el video. Que lo disfrutes. Alex, inclinada sobre la puertecilla rústica, se despidió de su marido, que se alejaba por el camino del pueblo. Alex no era bonita, pero su rostro era dulce y radiante. Durante 15 años, de los 18 a los 33, se había ganado su pan y el de su madre inválida, trabajando como mecanógrafa. Y la lucha por la existencia había endurecido las líneas juveniles de su rostro de muchacha. Había tenido su novelita de amor con Dick, un compañero de oficina. Alex había reparado, sin darlo a entender, en los buenos ojos con que Dick la miraba. Exteriormente habían sido amigos y nada más. Dick debía atender, con su parco salario, a la educación de un hermano menor y no podía, de momento, pensar en casarse. Y de pronto vino sobre Alex la liberación del fatigoso trabajo cotidiano. Un pariente lejano, al morir, legaba a su prima varios miles de libras, lo suficientes para garantizar una renta de 200 al año. Para Alex, esto era la libertad, la independencia, la vida. Ella y Dick no tenían por qué esperar más. Pero Dick reaccionó de un modo insólito. Nunca había hablado directamente de amor a Alex. Y entonces habló menos que nunca. La eludía, se mostraba sombrío y taciturno. Y Alex lo comprendió. Al convertirse en una mujer con una cierta fortuna, la delicadeza impedía a Dick pedirla en matrimonio. Ella pensaba en dar los primeros pasos para un entendimiento mutuo, pero otra vez sobrevino lo inesperado. Conoció a Gerardo Martín en casa de una amiga. Gerardo se enamoró de Alex repentinamente y al cabo de una semana eran novios. Alex, que nunca se había considerado a sí misma como una de esas que se enamoran de cualquiera, quedó completamente desconcertada. Dick, al enterarse, se enfureció. Le dijo cómo podía enamorarse tan repentinamente de un desconocido. Él la había querido desde que la conoció y pensaba que ella también lo quería. Alex repuso con sinceridad que ella también lo creía así, pero no sabía lo que era el amor. Dick se enfureció de nuevo. Hubo ruegos, súplicas, incluso amenazas contra el que había suplantado. Alex quedó sorprendida.
al ver el volcán que se ocultaba en aquel hombre de aspecto tan ecuánime y al que creía conocer tan bien. Esa mañana soleada, Alix recordaba aquella entrevista con Dick. Llevaba casada un mes y se sentía dichosa, pero había algo que la inquietaba. Y la causa de esa inquietud era Dick. 3 veces había tenido Alix el mismo sueño. Veía muerto a su marido y a Dick inclinado sobre él, y estaba segura de que era la mano de Dick la que había dado el golpe fatal. Había en el sueño otra cosa más horrible. Ella se sentía contenta de que su esposo hubiera muerto y daba las gracias al asesino. El sueño siempre concluía de la misma manera, lanzándose a los brazos de Dick. El matrimonio se había instalado en las afueras de Londres. Gerardo había encontrado Villa Filomena y le habló de ella a su novia con mucha exaltación. Había hallado un sitio único, ideal para ellos, una joya de las que no se ven 2 veces. Cuando Alix visitó la casa, se sintió tan encantada como su prometido. El edificio estaba algo aislado, porque distaba 2 millas del pueblo más próximo, pero la casa en sí era exquisita, con su arquitectura a la antigua y todas las comodidades necesarias, como baños, calefacción, luz eléctrica y teléfono. Alix quedó prendada de la casa inmediatamente, pero surgió una dificultad. El propietario, un hombre rico, que había refaccionado la casa a su gusto, no quería alquilarla, sino venderla. Gerardo poseía una buena renta, pero no podía tocar el capital. A lo sumo podía reunir 1.000 libras, y el propietario pedía 3.000. Alix, encantada de la casa, acudió en ayuda de su novio. Su capital era fácil de convertir en metálico, puesto que consistía en bonos al portador. Dijo que le agradaría mucho contribuir con la mitad de su dinero a la compra de la casa. Y así, Villa Filomena se convirtió en la propiedad del matrimonio, sin que Alix hubiera lamentado nunca su decisión. A las criadas no les gustaba aquella soledad rural y por eso no tenían sirvienta, pero Alix cumplía con su papel de ama de casa y estaba complacida con ello. El jardín, opulento de flores, se hallaba al cuidado de un anciano jardinero que venía del pueblo 2 veces por semana. El sonido del teléfono dentro de la casa la sacó de sus pensamientos. Entró y atendió. Era Dick. Estaba de vacaciones y fue a pescar a las cercanías del pueblo. Le preguntó a Alix si podía visitarlos esa noche. «No vengas», le dijo. «Es imposible». Tras una pausa, Dick fríamente se disculpó. No quería molestarlos. Alix se dio cuenta de que su contestación había sido brusca. Luego, con poca amabilidad, dijo que esa noche tenían un compromiso, pero que podía comer con ellos al día siguiente. Dick notó la poca cordialidad en la voz de Alix. Dio las gracias y repuso que se iría de un momento a otro. Todo dependía de la llegada de un par de amigos. Se despidió
deseándole que fuera muy feliz. Alix colgó el aparato aliviada. «No conviene que venga», murmuró. «No conviene que venga. Ay, pero qué tonta soy. No sé lo que me pasa». Tomó un sombrero de paja que había en una mesa y salió al jardín. Al salir de la casa quedó sorprendida a ver a Jorge, el jardinero. El hecho le extrañó porque el hombre había sido contratado para que acudiese viernes y lunes, y aquel día era miércoles. Le preguntó por qué estaba allí ese día. Jorge le dijo que el viernes tenía una fiesta, por eso había cambiado el día. Además, podría hablar con ella para que le indicara qué plantar durante su ausencia, ya que ella no sabría cuándo volvería. Alix repuso que ella no se iría a ninguna parte. Jorge la miró asombrado. El señor Martín le había dicho que viajarían a Londres al día siguiente y que no sabían cuánto tiempo estarían fuera. «Le ha entendido usted mal», rió Alix. No obstante, se preguntaba qué había podido decir Gerardo al hombre para inducirle a tal error. No había ni soñado en irse a Londres. Ella no quería volver a Londres nunca. «Con lo poco que me gusta Londres», añadió en voz alta. Jorge dijo que seguramente había entendido mal, aunque creía haber entendido muy bien. Se alegraba que se quedasen ahí. ¿Para qué quiere ir la gente a Londres? Hay demasiados coches. En cuanto una persona tiene uno, empieza a danzar por ahí. El señor Ames, antiguo propietario de la casa, era el hombre más tranquilo del mundo, hasta que se compró un auto. Y antes de un mes ya había puesto la casa en venta. Y eso que había gastado una fortuna en arreglarla. Él le había dicho que no le pagarían lo gastado. El propietario pensaba pedir 2.000 libras por la casa. Y así fue. «Fueron 3.000, sonrió Alix. 2.000, afirmó Jorge. Siempre que hablamos me dijo que pedía eso. Le aseguro que fueron 3.000, insistió Alix. Jorge declaró incrédulo que no era posible que el señor Ames tuviera la carota de pedir a todos 2.000 libras y luego ir y pedirle a usted 3.000. «No fue a mí, fue a mi marido». Jorge volvió a inclinarse sobre las flores. «El precio eran 2.000, manifestó tenaz. Alix no discutió más. Tomó un ramillete de flores y se dirigió a la casa. En el trayecto divisó entre las hojas de un arbusto el cuaderno de notas de su marido. Lo abrió sonriente, examinando las anotaciones. Desde el principio de su vida matrimonial había advertido que Gerardo organizaba de antemano sus días con toda precisión. Mirando el cuadernito, se detuvo en la fecha del día, donde lo único que decía era 9 de la noche y nada más. ¿Qué se proponía Gerardo hacer a las 9 de aquella noche? Pensó en algún encuentro clandestino. Repasó las páginas anteriores buscando indicios, el nombre de una mujer. Solo había citas de negocios, datos, fechas. Solo un nombre femenino, el suyo. Y no obstante, experimentaba una vaga inquietud.
Las frases de Dick repercutían en sus oídos. Ese hombre es un completo desconocido. No sabes nada sobre él. Era verdad. ¿Qué sabía sobre él? Nada. Gerardo tenía 40 años. Debía haber conocido a otras mujeres antes que a ella. Alex, impaciente, movió la cabeza. Tenía cosas más importantes en que pensar. ¿Diría su marido que Dick había telefoneado? Al fin Alex decidió callar. Era la primera cosa que le ocultaba a su marido, y eso le producía cierta desazón. Gerardo regresó poco antes de comer. Alex entró en la cocina a preparar la cena. Después de cenar, recordó el cuadernito de su marido. «Mirá lo que encontré entre las flores», dijo tendiéndoselo. «Ahora sé todos tus secretos», agregó. «No hallarás ninguna culpabilidad en ellos», respondió Gerardo moviendo la cabeza. «¿Y esa cita a las 9 de la noche?» Él pareció algo turbado por un instante, pero luego sonrió, como si la cosa le pareciese muy divertida. Se proponía revelar unas fotografías esa noche y quería que ella lo ayudase, expresó. Gerardo Martín era muy aficionado a la fotografía. Tenía una máquina algo anticuada, pero excelente, y solía revelar sus placas en una bodeguita que había acondicionado como cámara oscura. ¿Y te proponías revelarla precisamente a las 9? Inquirió Alex. Gerardo, algo molesto, dijo que las cosas debían disponerse con exactitud. Es el modo de hacerlas bien. Alex guardó silencio un par de minutos, sin dejar de mirar a su marido. Y de pronto afloró al alma de Alex una oleada de pánico que la hizo exclamar a pesar suyo. «Ay, Gerardo, me gustaría saber más cosas de ti». Su marido la contempló atónito. «Si sabes todo de mí, todo lo que se puede saber. Te hablé de mi infancia, de mi juventud en África del Sur y de los últimos 10 años en Canadá, donde pude hacerme una fortunita». «Todos son cuestiones de negocios», dijo Alex con desdén. «El caso es que debes haber tenido amoríos, y yo quisiera saber». Siguieron 2 minutos de mutismo. Gerardo Martín había fruncido el entrecejo y en su rostro se pintaba una evidente indecisión. Luego habló gravemente. «¿En qué piensas? ¿Me consideras un barba azul o cosa por el estilo?» «No te niego que he tenido amoríos, pero ninguna mujer ha significado nada para mí hasta que te conocí». Su voz sonaba con una sinceridad que calmó a su mujer. Le preguntó si estaba satisfecha y por qué se le habían ocurrido temas tan desagradables. Alex, levantándose, comenzó a pasear con inquietud. Repuso que se sentía nerviosa desde la mañana. Todo se había reunido para hacerla enfadar. El viejo Jorge, con su ridícula idea de que se marcharían a Londres, le había dicho que se lo había anunciado justamente su esposo. ¿Qué le dijiste para que se le ocurriera semejante idea? «Maldito imbécil, ya no oye bien».
profirió Gerardo con aspereza. Y contó a Gerardo la insistencia del viejo en afirmar que la casa había costado 2000 libras. Él, tras callar un instante, dijo en voz lenta que Ames estaba dispuesto a tomar 2000 libras en dinero constante y 1000 en hipoteca. Suponía que ese debía haber sido el origen del error del viejo. Es probable, convino Alix. Miró el reloj y dijo que faltaban 5 minutos para las 9. Podían ir bajando a revelar las placas. Gerardo había cambiado de idea. Esa noche Alix se sentía sosegada y contenta. Pero al atardecer del día siguiente, Alix percibió que ciertas fuerzas sutiles se obstinaban en minar su felicidad. Dick no había vuelto a telefonear y sin embargo Alix creía sentir su influjo en acción. Una y otra vez volvían a la mente de la joven las palabras de Dick. Ese hombre es un completo desconocido. No sabes nada sobre él. Luego recordó con precisión el rostro de su esposo mientras decía: ¿En qué piensas? ¿Me consideras un barba azul o cosa por el estilo? ¿Por qué habría dicho aquello Gerardo? ¿Por qué en su faz había algo como una advertencia, como una amenaza? No trates de investigar mi vida. Puedes encontrarte con alguna cosa que no te guste. En la mañana del viernes, Alix estaba convencida de que en la vida de Gerardo había existido una mujer, cuyo recuerdo ocultaba él a su esposa como Barba Azul ocultaba a las suyas la cámara secreta. Y los celos de Alix, lentos en despertar, se alzaron ahora tumultuosos. ¿Era con esa mujer la cita que él tenía para el miércoles a las 9? La historia de las fotografías que Gerardo pensaba revelar, ¿no sería una mentira urdida de momento? 3 días antes, ella hubiera jurado que conocía completamente a su esposo y ahora se daba cuenta de que para ella era un extraño del que nada sabía. Evocó la indignación de Gerardo contra Jorge. Un detalle mínimo, sí, pero probaba que Alix no conocía en realidad a su marido. El viernes había unas cosas que hacer en el pueblo y ella propuso ir por la tarde a ejecutarlas, mientras Gerardo se quedaba en el jardín. Pero Gerardo se opuso, insistiendo en ir él mientras ella permanecía en casa. Alix cedió, pero la insistencia de su esposo la sorprendió e intrigó. ¿Por qué tenía él tantos deseos de impedirle que fuese al pueblo? Alix estaba cada vez más inquieta. Luchaba con la tentación que la había asaltado desde que saliera Gerardo. Al fin, subió al cuarto de su marido, procurando engañarse con el pretexto de que la habitación necesitaba limpieza. Incluso empuñó un plomero. Si estuviese segura, pensaba, si estuviese segura de él. Y en vano reflexionó que Gerardo debía haber destruido tiempo atrás cualquier papel que pudiera comprometerlo. A eso, su mente femenina alegaba que los hombres guardan a veces las pruebas acusadoras más contundentes
guiados por un impulso de excesivo sentimentalismo. Y al fin Alex sucumbió. Comenzó a revolver fajos de cartas y documentos, a registrar cajones, incluso a escrutar los bolsillos de las ropas de su esposo. Solo 2 cajones estaban cerrados, pero Alex había perdido todo recato moral y se sentía segura de que en uno de aquellos 2 sitios encontraría las pruebas de la existencia de la imaginaria mujer que la obsesionaba. Villa Filomena, de Agatha Christie. Primera parte. Continuará el próximo domingo.